Bienvenido. Hola, muy buenas noches, saludos a todos. Gracias, gracias, con mucho gusto. Pues vamos entrando en materia. Se dice que una cocina se caracteriza por sus salsas y luego nos preguntamos, nosotros que somos asiduos todos los mexicanos a la salsa, a veces decimos que la salsa o disimula el sabor o bien es lo que potencia y lo que le da la magnificencia a nuestros platillos tradicionales. Pero ¿qué tipo de salsas hay en México y qué papel juega exactamente el chile, los chiles en todo este proceso de las salsas, chef? Por favor, Muñoz Zurita. Bueno, la verdad es que en el caso de México no es exagerar, pero he estado viendo lo que ha estado sucediendo antes y todos hablan de la gran diversidad que tenemos y pues el chile no se quede atrás. Uh-huh. Tal vez la gran fortuna que tiene el chile es que realmente sí es un condimento base y que todo alrededor de él gira. Y México se vuelve también un país muy complejo cuando hablamos de salsas, porque tendríamos que hacer una gran división, muy arbitraria, pero una división muy grande, entre las salsas de mesa y la salsa de guiso, que son dos cosas totalmente diferentes. A ver, vamos a decir esto rápido. Las salsas de mesa son también las llamadas salsas de molcajete, que son las que de alguna manera complementan un taco, una tostada, lo que ustedes gusten, cualquier ingrediente, o es lo que le echamos a encima del arroz o en los huevos estrellados, lo que ustedes gusten, en cualquier taco. Pero hay otra clasificación que no son salsas tan picosas, que son las salsas de guisos, las grandes salsas con las que se hacen los encacahuatados, el pascal, el mole, los pixianes, los adobos. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y es ahí donde entra la gran diversidad de los chiles porque se vuelven utilizables de diferentes formas. Muy bien. Doctor, chef, sabemos que por tradición se utilizan ciertos chiles para salsas o moles, pero hay chiles que también son usados en estos platillos y no son tan conocidos o se han ido los han ido rezagando dentro de las cocinas. ¿Puede contarnos un poco más acerca de esto? Sí, bueno, esta es la gran cosa, ¿no? Esta es la gran paradoja que tenemos en este país. Hay unos chiles que están muy posesionados, que todo el mundo conoce y que se utilizan, yo diría, en todo el territorio nacional. Que no quisiera ocupar mucho tiempo en hablar de ellos porque son los que todos los conocen, que son el chile ancho, el chile guajillo, el chile poblano, el chile mulato, el jalapeño y toda esa, inclusive el habanero, ¿no? Que es muy conocido. Pero lo que es sumamente interesante es que existen muchísimo más chiles, pero muchísimo más chiles que se consideran locales o regionales, que son totalmente desconocidos para el resto del país, de fuera del lugar de donde el chile crece. Ahora, y la otra cosa que es muy interesante es que a veces comemos unos tipos de chiles que pueden ser únicos e irrepetibles y no nos percatamos en qué chile estamos comiendo. Hace un rato que hablaban sobre el jitomate en Oaxaca. A veces a mí me gusta utilizar mucho Oaxaca como ejemplo y a veces no me gusta utilizar Oaxaca como ejemplo, porque a veces pareciera que es el único estado que existe y no es así, digo, aunque mi amor a Oaxaca es inmenso. Pero quería decir de estos chiles desconocidos, porque todo el mundo habla de los famosos 7 moles de Oaxaca, el verde, el amarillo, el rojo, el coloradito, el mole negro, el chichilo, pero muy poca gente se percata que ahí se utilizan una variedad de chiles muy raros, muy únicos, muy escasos, que son los que les dan colores a estas salsas, a estos moles, que es la familia de los chilhuacles, y que de los chilhuacles hay amarillos, hay rojos y hay negros. A ver si por ahí después podemos ver una foto. Pero entonces eso pasa, que tenemos un gran grupo de chiles desconocidos. Bien. Todos estos tipos de chiles, ¿dónde los podemos conseguir o
Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber en su libro de chiles, o de salsas, perdón, no es de chiles, perdón, habla de todos estos chiles, cómo podemos sustituirlos, o por ejemplo, cómo llegaron a sustituirse en moles o en salsas, cómo ya los dejamos de utilizar en la gastronomía, en la cocina? Bueno, suceden dos cosas. Por un lado, sí se sustituyeron, pero yo no diría que ese es exactamente el asunto. El asunto es de que hubieron chiles que nunca salieron de su región, que nunca se comercializaron o que nunca se promovieron, y ese es el asunto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Sí. Todo mundo conoce el chile chipotle, ¿no? Y identificamos uno solo. Pero resulta ser que chipotle, pues viene del náhuatl de chile y potli humo, es decir, chile ahumado, que eso es lo que realmente chipotle dice. Entonces hubo un chile que es del centro de México, porque somos muy centralistas todavía, que se apoderó de ese nombre, pero hay otros chiles que son exquisitos, que no se hacen de variedades. A ver, ¿cómo se obtiene un chile jalapeño? Perdóneme, un chile chipotle. El chile chipotle es el chile jalapeño maduro y secado y después ahumado, y entonces se convierte en chile chipotle. ¿Estamos? O sea, pero hay muchas variedades de chiles jalapeños que crecen en microclimas diferentes, y entonces tenemos el chile mora, y tenemos el chile morita, y tenemos el comitlipa. Y por ejemplo, otra vez, en Oaxaca hay algo que se llama chile pasilla, que es un chile muy particular, que cuando es fresco pareciese ser como un guajillo, pero no lo es, y que se ahuma, que fresco no se comercializa para nada, y que todo sale ahumado. Entonces, y este chile, tengo que decir, que es mucho más sabroso y tiene mucho más aroma y tiene mucho más ahumado que el chipotle que todo mundo conoce. El asunto es que nos estamos perdiendo de maravillas gustativas por este gran desconocimiento que hay. Afortunadamente el chile mije es que se conoce como chile mije, chile pasilla oaxaqueño o pasilla oaxaqueño. Y entonces tenemos todas estas variedades de chiles que son francamente increíbles. De hecho, yo para un estudio simplemente organoléptico, para un estudio simplemente de conocimiento, he dividido a todos los chiles. A ver, esto que voy a decir no es una clasificación botánica ni nada por el estilo, pero yo sí creo que hay que acercar este conocimiento a la gente, porque puede llegar a ser muy confuso, debido a que tenemos demasiados chiles. Bueno, no son demasiados, pero sí tenemos muchos chiles. Entonces yo he puesto a toda la familia de los chiles chiquititos que pertenecen a los chiltepines. Estos chiltepines son muy interesantes porque tenemos registrados más de 32 variedades de chiltepines alrededor del país. Y es muy interesante porque la gran mayoría de estos chiles se los comen las aves, pasan por su tracto digestivo, finalmente en sus ácidos estomacales y todo, la semilla se vuelve muy fértil, y cuando lo defecan en un terreno diferente a donde lo comieron, entonces, ¿qué sucede? Que nace una nueva variedad de chile. Y entonces, pero realmente con un sabor diferente. Por ejemplo, el chiltepín de Sonora no se parece al amashito de Tabasco, y el chile mash no se parece al de Yucatán. A ver, todos tienen una misma característica, que son chiles chiquititos, que miden generalmente 1 centímetro, 1,5 centímetros, a veces hasta 2, pero ahí queda. Y entonces esa es la maravilla. Pero y luego son del mismo grupo, o sea, lo que quiere decir es que todos estos son la misma semilla que nada más fue viajando en un ave de lugar en lugar. Sí, así es. Wow. Bueno, de muchas aves, sí, ¿no? Sí, bueno. Uh-huh. Y bueno, y tampoco esto no se hizo instantáneo, tomó cientos de años para dar esto, ¿no?
Y luego de esta familia de los chipotles que ya hablé del comitlipa, del mora, del morita, hay otro chipotle que nada más se comercializa en Puebla, que se llama chipotle Navidad, que no tiene nada que ver con todos los demás, y el pasilla mije o pasilla oaxaqueño del que les había hablado. Y luego hay una inmensa familia de unos chiles medianos, según se quiera ver, largos, medianos o como quieran, pero que no son tan grandes, que son los chiles frescos y los chiles secos. Y ahí entra el chile de árbol, el chile jalapeño, de toda variedad de chiles que se imaginen, están ahí. De hecho, esa es la gran mayoría de chiles para mí, y ese es el que se destina principalmente para hacer estas salsas de mesas con la que empecé la plática. ¿Estamos? ¿Todavía no los he perdido? No, estamos muy encantados de escuchar. Claro. Bueno. Sí. Y luego, finalmente, son los grandes chiles, que ahí sí es de donde entra el poblano, el chile ancho, el chile mulato, el chile pasilla, y todos estos chiles que ven que son como más grandes que todos los demás. Estos son, en su estado fresco o en su estado seco, son los que se ocupan para las grandes salsas. También el guajillo me faltó ahí. Entonces, cuando yo hablo de las grandes salsas, me refiero a los moles, a los pipianes y a los adobos, que son las tres grandes, gigantescas familias que existen sobre guisos muy particulares. Ahora, sé que muchos de los que nos escuchan estarán pensando, bueno, ¿y cuál es cuál? El pipián son aquellos que están hechos de algún tipo de pepita o semilla. Uh-huh. Los más utilizados son, desde luego la base es la pepita de calabaza, pero también se ocupa cacahuate, pero también se ocupa ajonjolí, pero también se ocupa las semillas de los mismos chiles para integrarlos a la salsa. Y de ahí nacen una serie de salsas muy sofisticadas. Por ejemplo, una de mis favoritas es el pascal, que se acostumbra en las huastecas, y que es toda a base de ajonjolí, pero que lleva el elemento de los otros chiles, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es interesante. Y bueno, y los encacahuatados, que la base es el cacahuate, pero el encacahuatado no puede vivir sin el chile guajillo y tal vez sin el chile chipotle, que uno le va a dar el picor y otro le va a dar el color. Y los adobos, que son salsas de chiles que se cocinan con vinagre, que siempre se pensó que el vinagre se había traído de Europa y etcétera, y eso es realidad, el vinagre que consumimos, pero ahora ya se sabe también que en el México prehispánico hubo vinagres sacados derivados del pulque, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Y finalmente el rey de reyes o la reina de reinas, según se quiera poner, que son los moles. Y los moles se distinguen porque tienen tres grandes grupos. Primero que nada, el chile, que es el tema que estamos aquí tocando. Y segundamente hay un grupo de especias que se intercambian o se alternan, pero en las que está la pimienta gorda, la pimienta negra, la canela, el comino, el clavo y todas estas cosas. Y luego ese grupo o esa clasificación termina con un tercer grupo, que son los frutos secos, que casi siempre es nuez, cacahuate e incluso cacao, porque hay que recordar que también se le pone chocolate a algunas de las salsas. Entonces, el mole tiene estas tres grupos, los chiles, las especias y los frutos secos, ¿no? Entonces, esa es la complejidad a la que llega. Otra cosa que habría que recordar es que los chiles tienen aromas y sabores, y esto es una cosa, todavía este es un pleito que no sé con quién vamos a resolver, porque en la clasificación de los sabores, el picor no está aceptado. O sea, cuando hablan de sabor, hablan de dulzura, de salado, de agrio, pero el picante no está. Y esa es una cosa que vamos a tener que trabajar en ella, porque, por ejemplo, ya
los orientales, este sabor tan particular que se obtiene de la salsa soya y todo eso que identificamos como sabor oriental, pues ellos ya lo clasificaron como el quinto sabor, que es el umami. Entonces nosotros tenemos que meter a esa clasificación el sexto, que tendría que ser el picante. Claro. ¿Cuántas variedades de chiles? A ver, primero que nada, ¿cuántas variedades de chiles existen en el mundo? ¿Y México es el país que tiene más variedades de chiles en el mundo o algún otro país tiene más? No, sí. ¿Cuántas existen en el mundo? No lo sé, yo tengo registradas muchísimas, pero no quisiera yo aventurarme en eso. Pero serán cientos, miles. Cientos, porque nada más en México sí tenemos más de 150 comprobables, ¿no? Que casualmente son los que están en mi libro. Uno de los parámetros que yo tomé para hacer este libro es que si yo no tenía el chile físicamente para fotografiarlo, entonces no lo podía incluir dentro de la lista de chiles. Y así es como llegamos a más de 150. Pero habría que decir una cosa, que ya como conclusión de eso, al inicio hablé de cómo las aves riegan las semillas, y hay que recordar que México tiene muchísimos microclimas. De hecho, se supone que tenemos prácticamente todos los climas del mundo, casi. Entonces, ¿qué sucede? Que una misma semilla, la misma, que crece en otro microclima diferente, genera un sabor, un picor y una forma totalmente diferente. Luego entonces, estoy seguro que han escapado de mi vista y de mi mente y de todos los viajes que realicé por el país completo, alguno que otro, y no me extrañaría que hubieran más, pero comprobables, 150, y habría que decir algo más. Hay chiles que son duales, porque ya decía yo el mejor ejemplo, o que tienen o que son triples. Por ejemplo, el poblano, cuando se madura y seca, algunas variedades se convierten en el chile ancho, que dan estas salsas rojas muy potentes. Y cuando ese poblano crece en otro microclima y muta tantito, entonces se convierte en el chile mulato, ¿sí? Entonces, de un chile sacamos 3, claro, ¿no? Claro. Le iba a decir doctor, pero es un chef. Pero es doctor. Doctor en la gastronomía. Sí, claro que sí. Es doctor empírico. Usted ha escrito ya 2 libros sobre el tema de los chiles mexicanos, los chiles rellenos de México y los chiles nativos de México, los rellenos Así y los es. nativos. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos en cada uno de estos casos? Bueno, es muy curioso porque la respuesta es casi la misma. La gran sorpresa de que habían muchos más chiles rellenos de los que yo pensaba y muchos más chiles que se rellenaban de los que yo pensaba. A ver, yo tenía ya una gran trayectoria de investigación y todo, y bueno, para mí no era nada raro ver, hablando de los rellenos, ¿no? Que los jalapeños se rellenaban, que es una cosa deliciosa, y bueno, y por ende también los chipotles se rellenaban, y por un lado los poblanos, que se convierten, ya dije, en ancho, también se rellenaban. Pero conforme la investigación fue avanzando, pues me di cuenta que había cualquier cantidad de chiles que también se rellenaban, y también me di cuenta de que habían muchos más tipos de relleno. O sea, cuando yo empecé con toda la variedad de picadillos, de cerdo, de res y queso, ¿no? Pero después me di cuenta que se rellenan también de pescado, como la minilla, ¿no? Que así se le llama a este guiso, que es como un picadillo, pero en lugar de tener carne, tiene pescado. Y después me fui dando cuenta de la infinita sofisticación que hay por todo el país con todos estos rellenos y con todos estos chiles diferentes que se rellenan, pero que no solamente se comen calientes o que se comen fríos, y para mí fue toda una sorpresa ver que habían chiles rellenos de postre, ¿no? Entonces eso es también otro gran hallazgo.
y sin inventar y sin nada. Y yo casi procuro, mis libros cuando los vean, tienen una bibliografía muy pequeña. Y eso tiene mucho que ver, no porque yo no lea o no porque yo no consulte, porque son 2 libros de chiles, pero tengo 13 libros en realidad, ¿no? Pero yo hablaba de esta bibliografía. ¿Y por qué hablo de esta bibliografía? Porque sí me gusta hacer referencia a ciertos libros, pero yo estoy más interesado en la investigación de campo. Entonces los 2 libros tienen la misma característica. Todo lo que yo no vi en la investigación del campo, que no lo palpé, que no lo comí, que no fui a ver dónde crecían, ¿no? Etcétera, no está, ¿no? Entonces, pues para concluir esta idea, siempre fue la capacidad de asombro. Así que el libro de los chiles rellenos en México terminó en 55 recetas básicas, que no hay algún tipo de chile de relleno que se pueda hacer en cualquier otra parte del país que no tenga una base o una similitud a las 55 que están. O sea que yo diría que esas son las 55 recetas ejes o bases, y después vamos a encontrar otros picadillos o otros chiles, pero finalmente están en ese libro. O sea, es como el máster de los chiles rellenos. Además, ese libro tiene algo muy simpático. En más de 400 años o 450 años de la Universidad Nacional, es propiamente el único libro recetario que existe. Ya habían otros trabajos previos, pero así como de puritita cocina, nada más es este. Y luego los chiles nativos de México, pues la calidad de asombro es ver. A mí sí me asombró muchísimo ver que hay muchos chiles, voy a decirles raros, ¿no? De los que nadie toma o que nadie hace cuenta, o que yo por lo menos nunca me encontré una referencia. Por ejemplo, en Tabasco hay una variedad que se llama ojo de cangrejo. Y en ese chile, que es muy chiquitito porque es pariente del chile amash, pues resulta que crece de color marfil y trae una pintita, un puntito que cuando pones 2 juntos parecieran ojos de cangrejo. Pero pues ese chile nadie lo conoce, está totalmente fuera. Y luego en pueblos recónditos como en Yaxchuná, Yucatán, hay un chile que pareciese como un pequeño chile jalapeño, pero que es totalmente rubio, ¿no? Amarillo. Pero ese chile generalmente es el que comen con un poquitito de sal cuando toman atole. Entonces, y es el chile amarillo de ahí de Yaxchuná, y no parece, porque yo he recorrido toda la península de Yucatán, y no parece haber otro chile o otro lugar donde lo siembren o lo cultiven. Yo eso nada más lo vi ahí. Y hablando de esas mismas rarezas, que ahora se nos antojan rarezas, tenemos Chaguaac País, que tienen los mayas, y es muy chistoso porque chagua siempre se refiere a un chile, pero no es la palabra maya para decir chile. La palabra maya para decir chile es ic, o sea, i latina y k. Y entonces ellos añadieron una palabra, pues vamos a decir española, latina, que es país. Y entonces lo que están diciendo es Chaguaic país. Entonces están hablando de un chile, que es Chile, y se le llaman país para distinguirlos. Ahí es el único lugar donde yo he encontrado esto, para distinguirlos con los chiles que no son nativos de esa región. Ajá. Siempre, por ejemplo, si dicen habanero país, eso quiere decir que creció en Yucatán. Uh-huh. Si no, entonces ya no es de ahí. Pero en el Chaguaic país es donde se nota más, y ahí es donde tienen esa clasificación. Es muy interesante porque Yucatán es el único estado que hace la diferenciación cuando un chile
es local y cuando un chile no es local. Híjole, pues realmente qué clase magistral nos ha regalado el chef Ricardo Muñoz Zurita, a quien agradecemos esta oportunidad de contar pues con todo su conocimiento, toda su sapiencia en esta emisión de Hasta que el sueño aguante. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Muchas gracias por las recetas. Por las recetas. Que nos Sí, para regaló todo el 2 mundo. recetas que sacamos. Yo tengo su libro ya desde hace años. Ah, qué bueno. Sí, entonces sacamos las recetas y muchas gracias por dárnoslas. Por 2 que vamos a poner a continuación, gracias al chef Muñoz Zurita. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Hasta